Sí, fantástico. Sí, acá. Ahí. Era un tema complicado para hacerlo sin una base mm, No, a capela. positiva. Bueno, como es PDF, te voy a tener que ir ayudando para ir bajando el documento y que se vaya viendo lo adecuado, ¿tá? Tú me vas diciendo Perfecto. siguiente y lo voy subiendo. Perfecto. Bueno, la idea es dar unas pocas pinceladas sobre hacia dónde nos dirigimos en fibrosis pulmonar para evolucionar desde lo que es am, los tipos de entidades y cómo se trata cada entidad a algo un poquito más personalizado en cuanto al paciente y en cuanto al tipo de biología y de características que tenga cada paciente. Si me pasas al siguiente, Ana. Sí. Se basa todo primero en que hace unos 25 años empezamos a entender mejor la patogenia de la enfermedad, la patogenia de la fibrosis pulmonar, a propósito de los estudios preclínicos, sobre todo en células y en tejido, de los diferentes pathways activados en la fibrosis una vez ya se había activado y estaba progresando. Recordemos que cuando diagnosticamos al paciente, cualquier tipo de paciente, una FPI o cualquier otra fibrosante intersticial, la estamos diagnosticando habitualmente cuando ya la fibrosis se ha establecido y que ese paciente en el tiempo está progresando o a lo mejor se estabiliza, pero ya tiene la enfermedad establecida y por lo tanto todo lo que conocemos sobre la patogenia se centra en esta parte que os he recuadrado en rojo y como veis, en los diferentes compartimentos, tanto en la parte de matriz extracelular como en la parte más alveolar epitelial, hay diferentes factores de crecimiento y otros mediadores que son la base para lo que hoy se conoce como medicación antifibrótica. Entonces, a día de hoy, todo lo que se ha hecho o desarrollado en cuanto a tratamientos antifibróticos tiene la base o el sustrato estos compartimentos patogénicos. Pero es verdad que hemos evolucionado mucho en esta parte, pero hemos evolucionado poco en saber las diferencias dependiendo de los tipos de pacientes que estamos tratando. Y todos sabemos que no todos los pacientes que hemos tratado con nintedanib y pirfenidona, por ejemplo, han respondido de la misma forma, probablemente porque hemos, entre comillas, fallado en poder avanzar con la misma rapidez en entender los subtipos o las características de los diferentes tipos de pacientes, tanto para la FPI como para otras epidfibrosantes. Pasa a la siguiente, Ana. Entonces, con esta base no es una casualidad que los dos fármacos que han demostrado beneficio en pacientes son pleiotrópicos, están actuando en diferentes mecanismos patogénicos profibróticos. Como habéis visto en la anterior diapositiva, la patogénesis de la fibrosis pulmonar es muy compleja y la diferencia de estos dos fármacos con los anteriormente analizados en ensayos clínicos y que tienen entre ellos en común es que actúan sobre diferentes mediadores. Y como veis aquí, a nivel clínico han demostrado un beneficio similar. Hasta tal punto que ambos tienen indicación en fibrosis pulmonar idiopática según las recomendaciones del sistema GRADE. Esto ya empezó a darse en el 2018 con la última actualización, pero también actualmente en la última actualización de 2022, nintedanib se incluye o se recomienda para la fibrosis pulmonar progresiva. Siguiente. Pero como os decía antes, es verdad que aparte de que para pirfenidona y nintedanib encontráis diferentes respuestas terapéuticas con la misma entidad clínica, por ejemplo en este caso la FPI, también es verdad que conocemos una progresión diferente y unas características clínicas diferentes, incluso en función de las comorbilidades con las que está asociada esa FPI. Por ejemplo, no es lo mismo una FPI sin enfisema marcado en los lóbulos superiores, que se conocería como la CPCE, el síndrome combinado de fibrosis enfisema. Son pacientes con más riesgo de hipertensión pulmonar, son pacientes que evolucionan más rápido, que tienen mucha más desaturación al esfuerzo y que por lo tanto es un subtipo de paciente. Lo mismo pasa con aquella minoría de pacientes
que desde el principio tienen una hipertensión pulmonar severa. Y en estos casos, pues también están habiendo ahora ensayos clínicos específicos como el de treprostinil, que ya se ha publicado recientemente. Por otra parte, tenéis las diferencias en la evolución. Sabéis que hay pacientes con FPI que tienen una tendencia más alta a tener agudizaciones y que va haciendo como saltos, mientras que hay otros, en el otro extremo tendríamos aquellos pacientes con FPI que van poco a poco progresando. Entonces, tanto por evolutivo como por características al diagnóstico, tenéis diferentes perfiles de pacientes. A mí me gusta diferenciar lo que son perfiles de pacientes por las características clínicas que vemos de lo que sería fenotipo de paciente. Porque el fenotipo, de forma natural, siempre responde a un genotipo. Y en estos pacientes, de momento, aún no se ha establecido ni se ha demostrado que haya un genotipo diferencial que nos pueda marcar las diferencias clínicas en cuanto a perfil de paciente, entendido como tal. Seguimos la siguiente, Ana. Sin embargo, sí que sabemos que los avances en encontrar biomarcadores sí que existen, y tanto existen para el diagnóstico como para el pronóstico. Es una cosa que hace 20 años que se va trabajando, que es mucho más lento de lo que se ha podido trabajar en la parte clínica, pero sí que os presento este, por ejemplo, os he cogido uno para cada cosa. Este os lo he cogido para diagnóstico, porque incluso ya se habla de esto en la última guía clínica. Es lo que se llama el ENVISE Classifier, que es un clasificador transcriptómico, que lo que analiza es un perfil de RNA, un mapa de RNA que asocia lo que sería la NIU histológicamente, y esa NIU sería por biopsia quirúrgica o por criobiopsia. Está testado en ensayos clínicos en el BRAVE 1 y en el BRAVE 2. Son 2 artículos, bueno, en realidad son 3, pero los ensayos se publicaron en estos 2 Lancets, uno del 2015 y el otro del 2019. Es muy bueno para identificar NIU histológico, pero no es bueno para identificar otros patrones radiológicos de intersticial. Sin embargo, en Estados Unidos, con estos 2 estudios que se hicieron, ya está aprobado su uso. Sobre todo se está utilizando en centros que no tienen un patólogo experto, pero aquí a nivel europeo, no sé en vuestro país cómo estará, pero a nivel europeo se están haciendo las validaciones para la práctica clínica, porque de momento su uso en práctica clínica no está aceptado aquí en Europa, hasta que no se demuestre realmente que es útil en un contexto de un comité multidisciplinar. Y esto se está llevando a cabo ahora, seguramente en un año se acabará, pero yo creo que es un estudio multicéntrico hospitalario con diferentes países de Europa, y yo creo que va a ser útil para ver hasta qué punto es trasladable a la práctica clínica y dónde se puede utilizar. Muy bien, pasamos a la siguiente, pero como mínimo ya veis que es un clasificador biológico que nos va a ayudar en el diagnóstico de la FPI y de otras entidades que no son FPI pero que van con un patrón histológico de NIU. En cuanto al seguimiento, hay muchísimos más estudios sobre biomarcadores, pero os he puesto este que es muy interesante y que si tenéis tiempo podéis leer, sobre neoepítopos de la matriz extracelular. Este estudio es un estudio longitudinal muy bueno metodológicamente, que incluye pacientes FPI de diferentes centros y se valida la utilidad de estos neoepítopos como biomarcadores o predictores de progresión de la enfermedad. Con lo cual, entre esto, el KL6 y algunas metaloproteinasas que se han ido estudiando previamente, probablemente en pocos años podamos tener predictivos de progresión, que bueno, es importante en FPI, pero yo creo que es incluso más importante en la fibrosis pulmonar de otras intersticiales no FPI. Pasa a la siguiente, Ana. Y por último, hay biomarcadores también a nivel terapéutico, que son teragnósticos, y que a día de hoy no hay ninguno que haya demostrado utilidad, pero yo os presento aquí un ensayo que de momento se paró, pero que los resultados son muy interesantes, que es el de Galápagos, donde se utilizaba la LPA como un marcador sérico. Y como veis aquí,
Si cogéis poblaciones homogéneas, el valor de este marcador sérico es muy cercano, es muy homogéneo. Pero si veis en azul clarito o en lila, que se ve, como veis, estos puntitos lilas son súper dispersos en la FPI. Lo que nos dice que nosotros hemos metido en este ensayo clínico un montón de pacientes con FPI, que como veis a la parte más superior de derecha, tenéis un puntito que ese paciente tenía muchísimo, una cantidad increíble de LPA, a lo mejor en este paciente podría funcionar la inhibición de la autotaxina, sin embargo a la izquierda tenéis un montón de pacientes que realmente no tienen esa concentración del EPA y a lo mejor aquí el inhibir la autotaxina tampoco tiene mucho sentido. Entonces, esto nos dice que a lo mejor nos equivocamos al aproximar algunos ensayos clínicos que están dedicados solo a un target terapéutico biológico, porque ponemos todos los pacientes con FPI sin tener en cuenta realmente a nivel biológico qué marcadores asociados a ese fármaco pueden estar más aumentados o menos y escoger en función de esa concentración sérica, que a lo mejor podría ser lo más interesante. Pasamos a la siguiente, Ana. En cuanto a la hipertensión pulmonar, os he traído esta diapositiva que me parece muy interesante porque es el primer ensayo clínico que demuestra beneficio de un antihipertensivo pulmonar aplicado a la hipertensión pulmonar asociada o de grupo 3 a la EPID fibrosante. En este caso es el treprostinil inhalado, que se hace 4 veces al día, cada 6 horas, y que demuestra a los 4 meses que hay un incremento de la capacidad de ejercicio. La verdad es que es un ensayo con unos resultados muy alentadores en un subgrupo de pacientes para el cual antes teníamos pocas opciones. Es verdad que a ciegas a veces poníamos sildenafil o macitentan en función del tipo de paciente, pero sin ninguna base científica. Y a día de hoy, pues tenemos también adelantaros que la misma empresa ha puesto en marcha un fase 3 para FPI con o sin hipertensión pulmonar, porque han encontrado que también tiene algún efecto antifibrótico. Ya veremos si esto se demuestra en el fase 3, pero volvemos otra vez a lo que os decía antes. Cuando un fármaco se ensaya en un subgrupo de pacientes para lo cual está el target diseñado para ese fármaco, pues la probabilidad de que salga bien es más alta probablemente que en el diseño del fase 3, donde van a meter a todos los pacientes con FPI y dependiendo de cuántos pacientes tengan hipertensión pulmonar, probablemente irá mejor o irá peor, ya veremos. Pasa a la siguiente, Ana. Y pasamos a lo que sería propiamente los fenotipos y los genotipos dentro de la fibrosis pulmonar. Y ahora os hablo de fibrosis pulmonar en general, no solo la idiopática, porque hemos encontrado que aunque las alteraciones genéticas se empezaron a estudiar en fibrosis pulmonar familiar con un sustrato de NIU, a día de hoy todo esto ha cambiado muchísimo y sabemos que en toda EPID fibrosante, si existe un componente familiar hereditario, sobre todo cuando ya caracterizamos la genética del paciente, esto puede modificar mucho o impactar mucho tanto en el pronóstico como en lo que sería la parte de la familia, de la segregación familiar. Entonces, en este respecto tenemos estos 3 tipos de mutaciones genéticas en las proteínas del surfactante, de los genes de telomerasa y de la mucina 5B, pero los 2 únicos que se asocian a un fenotipo de paciente o a un perfil clínico de paciente son las mutaciones de telomerasa y de los genes y las proteínas del surfactante. En cuanto a la mucina 5B, es un polimorfismo, que no una mutación, que asocia mayor probabilidad de desarrollar la enfermedad, tanto en sujetos sanos como en sujetos con ILA, pero a día de hoy no hay unas características clínicas para lo que podamos diferenciar si un paciente tiene este polimorfismo o no. Sin embargo, para surfactante y telomerasa sí. ¿Qué tipo de paciente es este? Esto es un paciente, para el surfactante son pacientes que desarrollan la EPID fibrosante de forma muy temprana, entre la segunda y la cuarta década de vida, y que además en la familia podemos tener casos de distrés respiratorio en el recién nacido y también diferentes tipos de cáncer en diferentes miembros de la familia. En cuanto a las alteraciones de telomerasa, es verdad que lo que más se conoce justamente es lo menos frecuente, que es el síndrome telomérico,
que es un síndrome que se caracteriza por tener un mechón blanco precoz por debajo de los 25, antes de los 25 años, y que el paciente con fibrosis pulmonar pueda también asociar a cirrosis hepática de origen idiopático, la CVP, o a alteraciones inmunológicas, displasias y diferentes enfermedades hematológicas. Y lo puede tener tanto el sujeto como diferentes miembros de la familia. Pero son más frecuentes y menos específicas otras alteraciones teloméricas, como sería una anemia inespecífica, una plaquetopenia inespecífica, macrocitosis, por ejemplo, también es una característica frecuente pero poco específica. Os lo digo porque a veces vamos a lo que es específico pero es menos sensible y perdemos mucho paciente. En cambio, si vamos a lo más sensible a nivel clínico, podemos testar mejor o podemos ir a buscar mejor para que no se nos escapen pacientes. Seguimos, Ana, en el siguiente. ¿Y por qué es importante testar estos pacientes? Como os decía antes, tiene un impacto, las alteraciones de telomerasa tienen un impacto importantísimo en el pronóstico. Inicialmente, como os decía, se había identificado en la FPI, pero también en la derecha tenéis pacientes con diferentes EPID fibrosantes. Y como veis en la derecha, independientemente del tipo de EPID fibrosante, el grupo de Newton ya en el 2016 ya demostró que el tener estas mutaciones en diferentes genes de telomerasa asociaba peor pronóstico independientemente de si eran FPI o no FPI los pacientes. A posteriori ya se han encontrado más datos sobre las EPID no FPI fibrosantes que progresan y su asociación con la potencial heredabilidad. Pero este fue el primero que demostró que en no FPI tener estas alteraciones teloméricas asociaba muy mal pronóstico. Y en la izquierda tenéis pacientes con FPI esporádico o familiar, donde se demuestra que además de este mal pronóstico, si os vais a mirar los pacientes que desarrollan la enfermedad a menores de 60 años, porque en las fibrosis teloméricas el paciente puede desarrollar la enfermedad desde los 30 hasta los 70 años, pero los que lo desarrollan de los 30 a los 60 años, el pronóstico es mucho peor si lo veis en la rama lila, que son sujetos que desarrollan la enfermedad antes de los 60 años con acortamiento telomérico. Siguiente. Y además, no solo es importante el acortamiento, sino que las mutaciones también son importantes. No es lo mismo tener un RTL1 que un DKC1 en cuanto dentro a los genes de telomerasa. Y además, si el paciente tiene la mutación heredada más otra que pueda adquirir, como veis aquí, el porcentaje de supervivencia a 3 años baja hasta el 10%. Con lo cual, el pronóstico aún es peor. Es decir, no es solo importante el acortamiento, sino también el impacto de qué mutaciones tiene el paciente. Siguiente, Ana. Y en cuanto a la práctica clínica, aquí os muestro un caso real. Es un señor de menos de 50 años, 40 y pico años, 41 años, con una enfermedad fibrosante. Como veis, al diagnóstico este TAC da miedo y uno puede plantearse a ver qué puede tener este paciente con 41 años, ¿no? Y este debut fibrosante con muy poquita cantidad de tabaco fumado. Y además con una progresión de 1 año, o sea que realmente tenemos de estos casos, pocos por suerte, pero algunos vamos teniendo. Y cuando uno va indagando, no tiene autoinmunidad, no tiene hipersensibilidad. Y cuando estas dos cosas fallan, la tercera cosa que tenemos que tener siempre en la cabeza es la historia familiar. A veces no tenemos opción de hacer el estudio genético, pero sí tenemos la opción de tener la historia familiar. Y la historia familiar asocia un 50% de probabilidades de alteración genética telomérica. Con lo cual, solo con tener ese dato ya es suficiente como para tener mucha más amplitud de conocimiento sobre cómo puede ir el paciente. Siguiente. En este caso, por ejemplo, llama la atención que el hermano había tenido leucemia y esto entre que el paciente es joven, 41 años, con esta EPID fibrótica, con el resto negativo y con el antecedente de leucemia en un hermano joven, nos hizo pensar en testar los genes de telomerasa. Siguiente, Ana. Y como veis aquí en esta, es para ejemplificar que no solo es en la FPI, sino que en diferentes EPID fibrosantes pueden tener diferentes mutaciones, tanto de telomerasa como de MUC5B. Pasamos a la siguiente.
De hecho, solo el 50% acaban siendo FPI cuando hablamos de PID telomérica. Y aquí tenéis un estudio muy elegante del año pasado de un grupo americano en el CHEST que demostraron por fin, porque se habían hecho diferentes estudios, pero ninguno era comparativo, prospectivo, y en este sí que la metodología es muy buena y lo que hacen es analizar pacientes con y sin agregación familiar, sean FPI o otras EPID fibrosantes, y analizan la progresión o la supervivencia en varios años. Como veis en la primera línea que os marco a los 2 años de supervivencia, ya solo a los 2 años hay diferencias significativas en todos los grupos dependiendo de si hay o no hay, sobre todo en la FPI, y en los EPID no FPI, fibrosantes, si hay agregación familiar. Pero esa diferencia aún se marca más cuando hablamos de los 6 años, donde muchos de los pacientes que son familiares ya fallecen dentro de ese periodo y en cambio los que no tienen esa agregación familiar pues no lo hacen, independientemente de la EPID fibrosante de la que estemos hablando, ¿eh? Pasa a la siguiente. Por eso os decía que tener esa parte de la historia clínica en la cabeza es muy importante, tanto como hablar sobre o preguntar sobre o analizar la autoinmunidad o la posible hipersensibilidad. Y en estos pacientes, en nuestro caso, que trabajamos mucho con la genética, nos ayuda muchísimo para identificar casos subclínicos de miembros de la familia que están asintomáticos. Y en esos miembros de la familia asintomáticos, lo que estamos planteándonos ahora, haciendo un estudio observacional, es si realmente van a necesitar biopsia pulmonar o no, porque obviamente, si ya sabemos cómo van a evolucionar, a la mínima de cambio que veamos que evolucionan, pues nos planteamos muchas veces si hace falta realmente marcar el patrón histológico de estos pacientes. Bueno, es una cosa que estamos ahora analizando en un estudio prospectivo de cohortes y que probablemente en poco tiempo podremos tener resultados. Pero os muestro en la siguiente diapositiva un ejemplo clínico de un señor que era hermano de un caso índice, asintomático, fumador, de 30 paquetes año, que en el 2017 hicimos el escáner, básicamente lo que se ve es enfisema, pero ya con un poquito de reticulación, sobre todo en las bases y en algún área peribronquial. Pero como veis, al año el paciente nos vino diciendo que sí que tenía tos cuando previamente estaba asintomático. No había, el paciente en el 2017 con nuestro TAC deja de fumar, o sea que no era porque siguiera fumando ni porque hubiera hecho una infección ni ninguna complicación, sino que simplemente es progresión de la enfermedad. Y como veis en el 2018 claramente aparecen ya bronquitas extraccionales en las bases, mucha más reticulación. Es un TAC inconsistente, es un no-new, es un patrón no-new, pero en estos casos os adelanto que los patrones no-new suelen asociar más new histológica, o sea que aquello que tenemos en la cabeza, que el no new, poco probable, new histológica, en el caso de los familiares no va a ser así, ¿vale? Así que simplemente con esta progresión ya empezamos tratamiento antifibrótico en este caso, pero claro, para demostrar si estamos bien o no, pues estamos haciendo este estudio prospectivo longitudinal para ver si realmente os podemos recomendar algo o no el día de mañana. En cuanto al estudio genético y al consejo genético que va asociado al estudio genético, sobre todo deciros que se tiene que trabajar con un equipo experto multidisciplinar donde está la asesora genética, que es la que hace todo el screen de familias, habla con ellos y antes de hacer ningún estudio genético siempre les informa sobre qué podemos obtener y para qué sirve. Es súper importante a nivel legal el poder que ellos entiendan, cada uno de los miembros pueda entender qué información van a poder sacar y qué van a poder hacer con ello. Siguiente, Ana. En cuanto al tratamiento, de momento no tratamos a los pacientes diferente porque tengan acortamiento telomérico o no, pero sí que tenemos algunas pinceladas de qué podemos evitar y qué podemos estar tranquilos. Por una parte, sabemos que los pacientes que tienen alteración telomérica a nivel biológico tienen una deficiencia en los linfocitos T. Y eso es lo que causa que tengan más predisposición a las infecciones, incluso cuando tienen una médula ósea funcionalmente correcta. Entonces, en estos pacientes se demostró hace ya unos años que existía un incremento de los efectos nocivos de los corticoides y de los inmunosupresores si se tenía este déficit telomérico. Y esto se comprobó analizando el DNA de los pacientes que entraron en el ensayo Panther,
en el de warfarina y en una cohorte prospectiva, donde se trataban a los pacientes con corticoides en aquel momento y inmunosupresores, que era una de las ramas que se estudiaba. Y se encontró que aquellos pacientes que morían o tenían infección y hospitalización eran aquellos que tenían acortamiento telomérico severo. Con lo cual, ese subestudio es verdad que a nivel metodológico no es muy bueno porque es un post-hoc análisis, pero sí que nos alerta a que tengamos cuidado con inmunosupresores y corticosteroides a dosis altas en pacientes con acortamiento telomérico. Siguiente, Ana. Por otra parte, al contrario, en este post-hoc análisis de los ensayos Capacity-Asten, lo que se analizó fue el DNA para ver si la pirfenidona también le pasaba lo mismo, si era nocivo o no era nocivo en pacientes con acortamiento, y se encontraron con lo contrario. Como veis en rojo, en línea continua, vuelve a darse el hecho de que los pacientes con acortamiento telomérico en placebo evolucionan mucho peor. Y si comparáis la discontinua roja con la continua roja, veréis la diferencia tan grande en el efecto del tratamiento, que sería la pirfenidona en este caso, comparado con el placebo. Obviamente, otra vez, es un estudio o un ensayo, es un estudio post-hoc de varios ensayos clínicos. Metodológicamente no es lo ideal, pero como mínimo nos deja tranquilos en el uso de antifibróticos en estos pacientes, por suerte. Siguiente, Ana. Esto es un poquito de lo mismo en un estudio de cohortes prospectivas que trabajamos desde Europa, liderado por el doctor Rafael Bori, donde se analizaron más o menos lo mismo, pero en cohortes de práctica clínica, tanto con pirfenidona como con nintedanib, en pacientes con mutaciones que eran portadores de mutaciones teloméricas. Siguiente. Así que ya no es solo un estudio, sino que ya en repetidos estudios parece que los antifibróticos en pacientes teloméricos fibrosantes es seguro. Y en cuanto al trasplante pulmonar, y esto es el final, también es importante saber si el paciente tiene alteración telomérica o no, porque el post quirúrgico inmediato y a largo plazo puede ser diferente. Y eso requiere una pequeña modificación o pequeñas modificaciones en el protocolo post-trasplante, porque se tiene que optimizar tanto el tratamiento de lo que serían los inmunosupresores para evitar infecciones, así como optimizar el tratamiento para el citomegalovirus, porque son pacientes que replican mucho más que los pacientes que no tienen alteración telomérica. Así que la monitorización de estas dos cosas principalmente y del riñón es fundamental en los pacientes teloméricos. Si se hace, la probabilidad de supervivencia y la calidad de vida, en este estudio demostramos que era el mismo con y sin acortamiento telomérico. Siguiente diapositiva. Esta también una pincelada de que en el futuro probablemente habrán tratamientos específicos para este tipo de pacientes, para este tipo de alteraciones. Esto es un estudio hecho con modelo animal y células humanas, donde se demuestra que activando la telomerasa en células donde está alterada, la telomerasa y acortada, como veis, que son células senescentes, como veis a la izquierda, arriba de todo, en esas células hay un receptor o se expresa un receptor que hace que la nanopartícula que vehiculiza el fármaco o el péptido entre específicamente en esas células y activa la telomerasa. No la activa en todas las células, solo donde se necesita. Y eso hace que la fibrosis pulmonar o los marcadores de fibrosis se reduzcan. La siguiente, Ana. Tal como hemos hecho con el tema genético y la predisposición a desarrollar fibrosis, que esto es algo que yo creo que está muy establecido, y con el consorcio mundial que lidera el doctor Schwartz, el David Schwartz de Denver, yo creo que se han hecho grandes avances. Esto a nivel de genotipo-fenotipo, tenemos una beca europea que lidera el doctor Andreas Ganter desde Alemania, y que lo que pretende es englobar todos los pacientes desde el diagnóstico para poder hacer realmente un fenotipaje y entender cada morfotipo de paciente o cada paciente con características clínicas similares, qué genotipo y endotipo tienen más allá del tema telomérico y del surfactante. Siguiente, Ana. Así que a día de hoy sí que existen perfiles de pacientes FPI que todos caracterizamos muy bien para optimizar la aproximación terapéutica en función de las comorbilidades sobre todo, pero también en aquellos con agregación familiar o disfunción telomérica, sí que sabemos algunas cositas que nos pueden alertar
cómo podemos optimizar el tratamiento y cómo tenemos que avanzarnos a enviar al paciente trasplante. En medicina personalizada nos queda un gran camino, tenemos que hacer muchos ensayos clínicos y proyectos prospectivos internacionales mundiales, yo diría, más que europeos, tendrían que ser mundiales para poder conseguir una N suficiente para entender realmente las diferencias en cuanto a subgrupos de pacientes o fenotipos de pacientes. Así que con esto yo paso a que me preguntéis muchísimo, que espero que sea así, porque lo que intenté hacer es pocas diapositivas para que hubiera tiempo para ampliar el debate. Muchas gracias. Bien, María, muchísimas gracias, sobre todo por la claridad para hablar de estos temas tan complejos, que siempre que aparecen moléculas todos quedamos como paralizados, y la claridad para explicar parte por parte. Tengo acá al profesor que estuvo sacando apuntes, así que seguro tiene millones de preguntas para hacerte. Te quería preguntar mínimamente, obviamente siempre el área intervencionista es la que me interesa, si estaban participando ustedes de enviar muestras de criobiopsias o biopsia pulmonar al estudio, al test molecular que mostraste al inicio. Sí. Y ahí ponías como que el VAL podía ser una de las muestras posibles. O sea, podríamos a partir de un VAL hacer el diagnóstico de patrón WIP con estas DNAs. Eso es lo que se está intentando validar. De momento no está demostrado. Lo que se ha demostrado es en muestra histológica, en muestra pulmonar. Aunque sea mínima, ya con esa mínima muestra ya puedes sacar RNA suficiente como para activar la parte positiva es esa, que con una mínima muestra pulmonar tú puedes identificar un patrón de RNA, de expresión de RNA, que asocia una histología de NIU, porque obviamente esa pequeña muestra que se ha analizado asocia muestras más grandes que se han enviado a los patólogos y esos patólogos han dicho que es una NIU, con lo cual a nivel de ensayo clínico eso queda muy bien. Pero en la práctica clínica no A más A, A más B no siempre esté, con lo cual lo que estamos haciendo es primero llevarlo a la clínica para ver si es tan fácil como se vende y segundo a mirar en muestras como lavado broncoalveolar si realmente se reproduce ese patrón de expresión de RNA, de expresión génica. Bien. Bueno, paso a Pablo para que haga las preguntas y quería también presentarte a Mónica Kiersenbaum, que es la profesora de la cátedra que lleva a cargo el departamento de enfermedades intersticiales, que justo cuando iniciamos no estaba acá con nosotros y no te la pude presentar. Hola, buen día, mucho gusto. Súper interesante, estuve conectada, ahora después me va a tocar el turno de las preguntas. Felicitarte nuevamente porque cada vez que uno te escucha hablar en estos aspectos genéticos lo haces tan fácil y en realidad siempre es difícil. Creo que el tema de los telómeros, a los que hemos estado cerca del intersticio ya desde hace unos años, nos parece apasionante y siempre estamos deseando un poco que se concrete esto que tú fuiste desarrollando en la charla. Ir definiendo el rol de la fibrosis vinculada a las alteraciones genéticas y entender que a algunas personas verdaderamente se le acortan los telómeros y eso mismo genera que el comportamiento de su enfermedad sea diferente. Entonces creo que nos has dado una maravillosa charla de que, bueno, estamos más cerca de lo que pensábamos y que tenemos, pero bueno, cuánto nos va a llevar trasladarlo a la práctica clínica, todo eso. Así que bueno, dejo a Pablo para las dudas y para las preguntas y después te hago las mías. Bueno, lo que siempre nos da miedo es, bueno, da miedo no, nos da mucho respeto el trasladar las cosas que vemos o los avances a la práctica clínica, sobre todo cuando es tan complicado como el tema genético. Yo recuerdo cuando se empezó a hablar de la criobiopsia, que fue en el 2005. En el 2005 fue con Hetzel una de las primeras aproximaciones que hicimos sobre el tema de la criobiopsia y su uso o su utilidad en el intersticio. Y han pasado 17 años hasta que realmente se han metido en las guías clínicas y muchas publicaciones, sobre todo de muy diferentes grupos. Entonces,
Yo creo que para trasladarlo a la práctica clínica se requiere que haya más centros que trabajen en genética, que puedan publicar lo mismo en genética, porque si vais mirando los estudios de telómeros, pues al final siempre somos los mismos grupos. Y yo siempre digo que hay que abrirse a que hayan más grupos publicando sobre esto, porque eso es lo que genera realmente suficiente evidencia para meterlo en una guía clínica. Obviamente, yo hace muchos años que me dedico a hacer investigación, jamás vi algo tan aplicable como el tema genético para nuestros pacientes, o tan rápidamente aplicable. Para mí la criobiopsia y el tema genético han sido dos cosas de gran utilidad, pero es verdad que tardamos mucho, porque tiene que ser así, para que realmente se pueda demostrar que es útil, que es rentable y que en todos sitios del mundo se puedan aplicar. El otro challenge que tenemos con la genética es que no es como la criobiopsia, que requiere otro neumólogo y un buen patólogo entrenado, sino que además requiere otro equipo multidisciplinar que nosotros no controlamos y que es el laboratorio de genética y la asesoría genética. Nosotros podemos ser genéticos clínicos dentro de lo que sería nuestro campo de fibrosis, pero realmente no podemos suplir la figura del asesor genético. Entonces, ese asesor genético tiene que incorporarse dentro del multidisciplinar. A nosotros nos ha costado 8 años hacerlo, porque cuando estaba Ana no teníamos el asesor genético, íbamos al ICO, que era el oncológico que tenemos al lado, y nos ayudaban. Pero ahora por fin tenemos una asesora genética maravillosa que se llama Ana también, y que está en el laboratorio y que bajamos a la planta cero y ya podemos hablar con ella. O sea que poco a poco la clínica evoluciona y a mí me da mucha satisfacción ver que evoluciona en función de cómo se ha evolucionado antes con la investigación. María, muchas gracias por la presentación excelente. Nos entusiasmás mucho, transmitís todo tu entusiasmo realmente con la charla y es muy claro. Nos acordamos nosotros cuando íbamos a México con el doctor Selman y él hablaba de las metaloproteinasas y mucha gente al principio nos aburríamos un poco, pero fue todo ese camino, como tú decís, de desarrollo de los antifibróticos que, como sabemos, han tenido un determinado nivel de utilidad o de, digamos, de efectos beneficiosos en estos enfermos y acotado, como todos sabemos. Esto que vos decís, de abrir toda esta nueva línea de investigación a través de la genética, alejarnos no solo quedarnos con el mecanismo de fibrogénesis, sino que saltar al campo de la genética me parece apasionante. Nosotros, me parece, alguna cosa que vos dijiste me llamó la atención y es que cuando biopsiar a los pacientes que tienen algún perfil genético, sea familiar o no, con estos estudios genéticos que se están haciendo, y con criobiopsia o no. Y de la mano de eso te iba a preguntar si también establecen algún patrón de seguimiento imagenológico en esos pacientes que tienen perfil familiar o genético con tomografías de baja dosis, o se han utilizado también los screening, por ejemplo, de cáncer, que viste que se habla tanto de seguir las alteraciones intersticiales en forma longitudinal en estos pacientes, si estas cuestiones que tú las planteaste a través de la biopsia podrían ser orientados también por algún seguimiento imagenológico, ¿no? No sé cómo lo están enfocando. Sí, nosotros, hay dos puntos importantes. Primero, por una parte, en la práctica clínica, a los familiares subclínicos, los dividimos entre los que tienen patología subclínica por TAC, en el primer TAC de tórax. El primer TAC de tórax es un TAC de alta resolución, pero los siguientes sí que son de baja dosis de radiación, porque si no tienen patología, pues no tenemos por qué someterlos a controles o seguimiento con tanta radiación. Los hacemos más o menos entre 2 y 5, cada 2 o 5 años, dependiendo de la edad del paciente y dependiendo del tipo de mutación telomérica. Por ejemplo, un RTL1 desarrolla la enfermedad más tarde que un DKC1, con lo cual a paciente que tenga un DKC1 desde los 35 años les vamos haciendo seguimiento y el seguimiento es cada 3 años, 2-3 años, no más. En cambio, en el RTL1, aunque empezamos más tarde y también lo hacemos cada 5 años, lo alargamos, excepto en cuanto a imagen radiológica, excepto si la función pulmonar se deteriora o el paciente presenta clínica, que entonces ya sí que empezamos a hacer el TAC. En cuanto al tema del screening en general,
Yo estoy totalmente de acuerdo hasta el punto que el programa de screening de aquí de TAC, que se ha empezado hace muy poquito, yo he pedido en el Ministerio que nos puedan dar pie al grupo de intersticio de la SEPAR a que podamos utilizar ese mismo screening para cáncer para intersticio, que es, bueno, pues optimizar los recursos y plantear no solo que un TAC pueda servir para descartar cáncer, sino que también pueda servir para descartar otras alteraciones respiratorias que te puedan alertar hacia algo donde tú cuando haces una intervención puedas evitar la progresión o el desarrollo de esa enfermedad. Hay que recordar que hay pacientes que siguen fumando y que si realmente encuentras un mínimo vidrio deslustrado o una mínima reticulación actuando en esa fase, a lo mejor no tiene por qué evolucionar el paciente. O pacientes que trabajan en alguna cosa laboral donde inhalan tóxicos pulmonares, lo mismo. Entonces, aquí ha funcionado mucho tiempo, desde hace años, con la neumoconiosis en los mineros, que en cuanto había alguna mínima reticulación nos apartaban de la mina. Y esto aplicado lo hemos utilizado para solicitar que nos den facilidades para llegar al análisis de los TACs, pero no para nódulos, sino para el intersticio. Ya veremos si podemos y si podemos sacar información sobre eso, pero estamos detrás porque tienen dinero para testar 4.000 sujetos de la población general. No, me gustaría un poco entrar en el tema después de algo del tratamiento que vos hablaste. Hablaste del teprostinil, no hablaste específicamente mucho de los antifibróticos, pero igual nos gusta, como vos decís, nos genera cierta expectativa el teprostinil en estos pacientes tan severos con hipertensión pulmonar. Nosotros recién lo estamos empezando a usar, o sea que tenemos muy poca experiencia. Pero bueno, esa nueva novedad terapéutica que vos jerarquizaste me parece que también está bueno y no pasa como con otros antihipertensivos que empeoran el BQ y nos pasaba que intentábamos hacerlos y nos empeoraban la insuficiencia respiratoria. Esto como que es una medicación prometedora en ese sentido y como vos dijiste. Pero la otra pregunta es, capaz que te saco un poco de la charla, es antifibróticos, pirfenidona, nintedanib, fibrosis pulmonar progresiva, porque mucho se habla del nintedanib y el Inbil, está bárbaro, pero la pirfenidona todavía queda medio acotada el grado de evidencia actual. Me gustaría que des un pantallazo, porque eso lo discutimos habitualmente y bueno, nosotros tenemos acceso directo financiado por pirfenidona por el Estado y no tenemos acceso directo al nintedanib por el Estado y cada vez que tenemos que ver un paciente con fibrosis progresiva tenemos que ir a un recurso de amparo. O sea, la situación epidemiológica nuestra es esa. Entonces, me gustaría que digas un poquito de las dos drogas, cómo lo ves, qué grado de evidencia hay ahora, que no es mucha más con pirfenidona, pero cómo lo ves esos ensayos nuevos, tu opinión. Bueno, os adelanto que además hay un ensayo clínico con pirfenidona inhalada. O sea que, y además, por otro lado, con el triprostinil hay otro ensayo que está empezando ahora, palmitato, que es otro tipo de triprostinil que es solo una vez al día y que además tiene un pico menor, pero tiene más prolongado el efecto. Con lo cual, ambas cosas yo creo que son prometedoras, pero el uso de nintedanib o pirfe, según de recomendaciones en base a la evidencia científica, yo creo que está muy claro en la guía clínica que se acaba de publicar. Que si la veis, yo siempre digo, las guías clínicas hay que leer bien cómo se hacen, porque ahí hay un metodólogo que trabaja muchísimo y muy bien en darle unos valores a los ensayos clínicos. El ensayo INBUL es un fase 3 con 600 y pico pacientes metidos, con post-hoc análisis sobre subgrupos que avalan el efecto por subgrupos de NINTE en progresión de la fibrosis de cualquier tipo de PIT fibrótica, sobre todo para hipersensibilidad, para autoinmunidad y creo que para el que no salía tan bien era para no clasificable. Pero para el resto por subgrupos sale muy bien. Y en base a eso, los metodólogos lo que tienen claro es que es un nivel de evidencia A muy elevada, siguiendo la metodología GRADE. Por lo tanto, y en base a eso es cuando se hacen las votaciones
y la mayoría, bueno, todos los que votaron salieron a favor de nintedanib, un 26% como strong recommendation y un 50 y pico como que era como conditional recommendation. Que a mí no me gusta ni strong ni conditional, me gusta, recomiendo o no recomiendo. Pero bueno, la cuestión es que hay que seguir esa pauta de GRADE y es como lo mandan. Sin embargo, a nivel de evidencia científica, para PIRFE tienes 2 fases 2, uno para no clasificable y otro para progresivas, pero, que es el RELIEF. Pero para progresivas solo metieron 4 tipos de entidades intersticiales, que eran la no clasificable, la hipersensibilidad, la neumoconiosis y autoinmunes. Para esas 4 también salen significados estadísticamente significativos, pero con 120 y pico pacientes. No pueden hacer análisis por subgrupos porque la N no da. Y además hay un corte precoz. Sin embargo, lo que yo también leo es que aunque haya un corte precoz y no se llega a la N, la diferencia es estadísticamente significativa. Y la diferencia también es a 6 meses. O sea, es un periodo mucho más corto. Con lo cual, a nivel de guía clínica, pues no se puede recomendar como NINTE porque la evidencia científica es mucho más pobre. Y de hecho, esa es la base para que la FDA y la EMA le digan a Roche que tienen que hacer un fase 3. Y por eso no lo aprueban. Esa es la base. Pero cuando uno se va a ver los ensayos, el efecto es muy bueno, aunque sea un fase 2 con una N pequeña. Y en el de no clasificable, todos los endpoints primarios y secundarios, el primario no porque era el home spirometry, pero los secundarios todos se alcanzan. Con lo cual, yo creo que es un buen fármaco también para aproximar esos pacientes, sobre todo cuando el NINTE, aquí por ejemplo se da cuando el NINTE no se tolera, se pasa a PIRFE. Pero es que no se puede decir que no le des PIRFE al paciente porque si tú no tienes NINTE en esos pacientes, no le puedes dejar sin nada a día de hoy, con la evidencia científica que existe publicada, a nivel ético, a nivel, bueno, pues de sentido común y de ciencia. Si tú dijeras, mira, es que son cohortes, no, son ensayos clínicos. Lo que pasa es que a nivel de grado de recomendación, uno adquiere un grado de recomendación y el otro no lo adquiere. Y por eso tanto a nivel de los metodólogos como la EMA, la FDA, aprueban un fármaco y el otro no lo aprueban. Pero yo estoy totalmente de acuerdo de que si no hay opción de dar NINTE en una progresiva y el paciente tiene una progresiva, pues, y no tenéis opción a darlo, pues PIRFE es otra opción. Hago una preguntita más y ya dejo a Mónica, que está también con algunas preguntas para hacerte. Una pregunta terapéutica que yo me hago, me ha surgido alguna vez, es el tratamiento combinado inmunomodulador antifibróticos en los progresivos. Es decir, uno sabe que venís con corticoides, venís con inmunosupresores y le agregás el antifibrótico. Lo que a mí no me queda claro y no lo he encontrado muy especificado es hasta cuándo nos encariñamos o nos empecinamos conseguir con corticoides o con inmunosupresores en una hipersensibilidad fibrótica o en una conectivopatía bien diagnosticada, por más que sea una colágenopatía. Eso no sé cuál es tu visión. ¿Cuándo dejamos al señor solo con antifibróticos y decimos, bueno, basta, esto no sirvió, estamos con más toxicidad que beneficios? No sé qué opinión tenés. Hace poco que fue el congreso de SEPAR y fue una pregunta que salió y que vamos a trabajar desde el foro de EPID para poder mejorar eso, porque en la guía clínica pone Standard of Care y lo deja ahí abierto. Y en la revisión de Cotan y Wixenbeck también pone Standard of Care y se deja abierto. Pero es verdad que en la práctica clínica hay un sinfín de combinaciones que se hacen que nadie sabe qué está haciendo. Entonces, yo os puedo hablar desde mi parte que hacemos en nuestro equipo y cómo ha cambiado con el tiempo toda la parte clínica. Diferenciamos lo que es EPID fibrosante autoinmune de lo que es EPID fibrosante no autoinmune. Cuando hablamos de la no autoinmune, sobre todo hablamos de hipersensibilidad y no clasificable, son los dos grandes grupos, aparte de, bueno, pues otras como por ejemplo la tabáquica, la fibrolastosis pleuropulmonar. Bueno, luego hay un grupo que también es grande, pero que hay un montón de entidades ahí puestas. Pero en esas no autoinmunes, antes sí que dábamos bicofenolato y cortis para ahorrar cortis
y no dar tantos años y tanto tiempo y tanta dosis de corticoides en esos pacientes, pero ahora en esos pacientes ya no damos micofenolato. Damos corticoides a dosis bajas y antifibrótico. ¿Por qué? Porque es lo que se ha permitido en los ensayos clínicos, es lo que demuestra seguridad y nosotros nos sentimos muy cómodos porque nadie ha demostrado nada con los inmunosupresores en esos subgrupos de pacientes. Aparte está la sarcoidosis fibrosante, que es otro mundo aparte, pero que es más lío incluso que el autoinmune. Pero aparte, las fibrosantes sarcoides son muy poquitas, con lo cual me da poco dolor de cabeza. Pero las autoinmunes sí que son muchas y hay muchos patrones. Y además tienes que trabajar con los reumatólogos, que yo me los quiero mucho, pero cada uno es de su madre y su padre. Entonces, claro, cada uno tiene una preferencia sobre... Y luego yo voy a leer las cosas, no han trabajado casi nada con la evidencia científica, han trabajado mucho salto de mata, y que ya decimos aquí, y poniendo cosas en función de lo que les parece, excepto para la esclerodermia, que sí que tienen ensayos clínicos con micofenolato y ciclofosfamida, pero para el resto no tienen ensayos clínicos randomizados. Con lo cual, cada uno se centra en su librillo y en cómo se siente cómoda manejando unos fármacos u otros. Entonces, dentro de las autoinmunes yo diferencio siempre la esclerodermia sistémica, la esclerosis sistémica, la artritis reumatoide y luego otras. Pero esos dos grandes grupos sí que intentamos hacer un protocolo y las diferenciamos en función de los patrones radiológicos, NIU o no NIU. Entonces... En función de eso, las NIU habitualmente siempre van con la inmunosupresión que les toca bajita, corticoides a dosis bajas para controlar la enfermedad de base, a veces no, la mayoría de esclerosis con micofenolato también, pero le ponemos de entrada ya, si vemos progresión, antifibrótico. En las que no son NIU, ahí es cuando empezamos a hablar con el reumatólogo, le empezamos Rituxi primero, probamos con adalimumab, luego seguimos con antifibróticos y no responde, ahí hay más problema, porque no hay evidencia científica. Entonces, como veis, hacemos diferentes subgrupos de pacientes en función de la evidencia que tenemos para darle más luz a qué estamos haciendo. Excelente, María. Te dejo ahora con la doctora profesora Kiesenbaum. Tenemos después una pregunta de Lucía Viñoli del público que también te vamos a transmitir. Muy bien. María, seguimos con los tratamientos de los antifibróticos. Como decía Pablo, en nuestro medio tenemos pirfenidona y nintedanib, pero bajo dos distintas formas de cobertura. Pirfenidona para la fibrosis pulmonar idiopática, con cláusula de suspensión, es decir, 30, 50, y eso lo tienen acceso todos los pacientes con los criterios igual que siempre. Y para las fibrosantes progresivas no tenemos pauta de cobertura, tenemos que hacer caso a caso el nintedanib, con lo cual tenemos dos problemas. Tenemos los pacientes con fibrosis pulmonar idiopática que progresan bajo tratamiento, podríamos decir, o formas que al momento del diagnóstico o de entrar a un tratamiento ya no cumplen con los criterios de los estudios pivotales, por lo tanto no tienen cobertura de pirfenidona. Entonces, la realidad y lo que muchas veces discutimos es ¿qué es lo mejor que le podemos ofrecer al paciente? Si nos guiamos solo por las guías, uno dice, no tenemos tratamientos aprobados para las formas severas de acuerdo a los criterios funcionales, pero por otro lado, solo mirar al paciente y que muchos de ellos, por la edad o por alguna otra característica, no los podemos poner ni siquiera en lista de trasplante, se nos torna también bien difícil. Entonces quería saber ustedes cómo manejan esas situaciones. Bueno, nosotros por suerte al diagnóstico fases severas o avanzadas de la enfermedad no tenemos. Tenemos en el seguimiento, sí que cuando se nos plantea la tesitura de que parar el antifibrótico. Y cuando pasa eso, si el paciente está en casa con poca movilidad, sin autonomía, paramos el antifibrótico. Tenemos clarísimo, porque además es que pierde peso, tiene más efectos secundarios, ahí ya no tiene ningún sentido el antifibrótico. En una fase final de enfermedad, el antifibrótico ni está demostrado
ni al contrario, le puedes hacer un efecto perjudicial al paciente. En cuanto a la progresiva, es más de lo mismo. Aquí hemos estado mucho tiempo que no estaba aprobado el NINTE porque no tenía precio y reembolso, y lo que hacíamos era llamarle FPI. Si no tenía, porque es absurdo. Es decir, si tú haces bien tu trabajo, le pones una etiqueta de hipersensibilidad fibrosante y progresa, si no tienes opción a NINTE, pues no tienes nada para el paciente. Pero si no haces bien tu trabajo y le pones idiopático porque no has identificado la hipersensibilidad, entonces sí que tienes tratamiento antifibrótico. Y el comportamiento es similar. Con lo cual, ahora ya lo hemos dejado de hacer, pero durante un tiempo tengo que reconocer, durante 6 meses, a los que no eran autoinmunes les poníamos progresa como una FPI. Porque si no, el gasto farmacéutico lo tenía que asumir el hospital, porque nadie lo pagaba. Entonces, al menos aquí en España, echa la ley, echa la trampa. Intentamos movernos por la evidencia científica, y si la administración no nos deja por la evidencia científica, o le pedimos un papel para que se peleen con los pacientes, o directamente pasamos o tomamos unas decisiones que son consensuadas, pero son de trampa, son de Lazarillo de Tormes, que me encanta a mí ese libro. Bien, perfecto, sí, tal cual, desgraciadamente. Y yo a mí de eso también es verdad que las guías y las recomendaciones, uno cree siempre que la nueva versión va a traer, como tú decías, algo de luz y va a tomar la parte de las situaciones de vida real y nos la va a poner un poco más fácil en cuanto a no tener que hacerle biopsia a algunos que uno por determinadas características le parece que no va a ser, que no debería hacerle biopsia, pero te encontrás que todavía las guías y la recomendación sigue pidiendo biopsia. Nosotros ahora tenemos biobiopsia, pero en un solo centro. Entonces también esa dificultad que uno parece como que cuanto más avanzamos, y todos estos estudios que tú mostrás de los avances que se está haciendo con la genética y el poder diferenciar unos pacientes de otros y seleccionar los que verdaderamente van a ir mejor con estos tratamientos, en la vida diaria, uno dice, esto se proyecta a 10 años, parecería. Quisiéramos que sea rápido, pero como vos decís con la criobiopsia, desde que la empezamos a escuchar y a estos señores todavía ponen condicional cuando hacen las guías, poniendo de acuerdo a las características del centro y todo, parece como que se hablan como que hay dos idiomas, ¿no? Yo les decía, cuando ahora en ATS le preguntaron a Luca Richeldi por qué le cambiaron el nombre y le pusieron fibrosis pulmonar progresiva, y dijo, porque en definitiva todos les decimos fibrosis pulmonar. Yo digo, llevo una vida de lucha para decir enfermedad intersticial, EPID, todas las otras cosas para no decir fibrosis pulmonar, y el propio Luca Richeldi en mi cara dijo, porque la gente igual le dice fibrosis pulmonar. ¿Qué te parece? No, sí, la verdad es que hay 2 puntos importantes con las guías. Primero, que en el fondo es ponerse de acuerdo los diferentes personajes que van votando, y uno no es consciente hasta que no está dentro y ve cómo se hace, cómo se generan. Pero sí que es verdad que te das cuenta que la guía clínica no es el final, sino que es el principio. Es decir, se establece un punto de partida, y a partir de ahí cada uno tiene que actuar en su sitio o adaptársela a su sitio, porque lo que pretende es ser algo general sin entrar a la parte de especificar a la clínica cómo se tiene que hacer, porque si os fijáis con lo que os decía antes del Standard of Care, el SOC, que pone para... Bueno, pues es que se discutió mucho. Esto no se tiene que especificar porque además no hay evidencia suficiente como para especificar. O sea, cuando no hay evidencia sustancial, ya no se entra ni a hacer la pregunta pico. Entonces, yo creo que eso es un punto de partida, no es decir, esto es lo que tengo que hacer como si fueran los 7 mandamientos, sino que directamente me ayuda para pedirle a decirle al hospital, oye, la criobiopsia me la recomiendan, y por lo tanto el centro que no tenga criobiopsia le facilita pedirla, pero a partir de ahí establecer, por ejemplo, ahora en el probable NIU ya no hace falta la biopsia,
pero es que el probable NIU no hacía falta la biopsia ni cuando se publicó en el 2018, que poco después salió la Fleischner Society diciendo, no, señores, en la probable NIU, la probabilidad de NIU histológica es de más del 92%, con lo cual, en un contexto clínico correcto, tampoco hace falta. A la práctica clínica, yo que me encuentro, que la mayoría de pacientes con FPI, os diría que el 90% de los pacientes con FPI los diagnosticamos sin ninguna muestra histológica, ninguna. Porque muchas veces lo que falla o lo que cuando vienen derivados que no saben lo que es, lo que ha fallado es la autoinmunidad o la hipersensibilidad y con esos pacientes con una analítica a veces ya los diagnosticas. La historia clínica también ayuda muchísimo. Una historia clínica muy, muy, muy bien hecha, muy profunda. Pero claro, el término idiopático, yo creo que más que el patrón histológico, el término idiopático es lo que los neumólogos en el comité, en la práctica clínica es lo que nos dedicamos más a hacer. Si podemos quitarle el término idiopática o no a nivel de historia clínica y de analítica, de serología. Porque en el fondo un hospital más grande o con un comité multidisciplinar, aparte de que tenga biopsia, y el comité, aparte, es que toda la parte del laboratorio la tiene mucho más desarrollada. Y por eso a mí me da mucho coraje cuando viene el paciente ya con la biopsia hecha, porque el neumólogo de otro centro se ha dedicado a hacer ABC de la guía clínica, sin tener en cuenta que el primer apartado de la guía pone descartar otras causas. Entonces, claro, dicho esto, hasta ahora que en mayo se ha publicado un artículo muy chulo del doctor Cotán que te pone las probabilidades a nivel de clínica y semiología que te dan lugar a una probable FPI y aquellos que están en rojo que van en contra de una FPI a nivel clínico y semiológico. Entonces, bueno, pero se ha publicado ahora en 2022 cuando llevamos diciendo que esto no es tan claro desde el 2015. O sea que... Bien, muchos asintiendo lo mismo. María, voy a aprovechar para irte liberando, porque ya tuvimos una hora contigo, te robamos tu tiempo, espectacular la charla. Teníamos algunas preguntas del público, Eduardo Quintana, Lucía Viñoli, vi con las manos levantadas, si querían hacerla, están totalmente habilitados para poder hacerla. No sé si están por ahí. Sí, Pablo, si quieres hacer una pregunta más mientras ellos se deciden, ya puse por el chat. Ahí está Lucía. Hola, ¿cómo andan? Perfecto. Preciosa la charla, pero no, se ve que fue un error, no tenía preguntas, no. Bueno, gracias por aclararlo. Muchas gracias, Lucía. Edu, ¿estás por ahí? Si no, va Pablo con más preguntas. Aprovechamos. Queremos sacar el jugo, María, perdonanos. ¿Tenés algún minuto más? Si estás apurada, por favor. Es viernes tarde, o sea que empiezo los fines de semana. Bueno, te prometo que yo es la última mía. De la fibrosis pulmonar progresiva y todo esto que ustedes han definido muy bien en las guías, uno se pregunta, ustedes ponen los 3 parámetros, el clínico, el funcional con caída de la CBF del 5% y el imagenológico. A mí me ha pasado que hay pacientes que no caen el 5%, pero vos lo ves peor clínicamente, caminan menos, la tomografía está un poco peor. Entonces, en la práctica, se manejan con 2 parámetros igual. Yo creo que sí, uno diría, cuando lo ve peor al paciente, tendría que ir por la mano de la clínica, no solo la CBF y ese 5% que si es absoluto, relativo y que se discute y demás. O sea, ¿cómo nos manejamos o cómo te parece que tenemos que insistir, incluso frente a los prestadores y a los que van a financiar estas medicaciones, cómo nos tenemos que parar, ¿no? Sí, yo creo que en la guía lo que discutimos mucho, y yo creo que es un avance, es que el empeoramiento clínico pueda ir o con radiología o con FBC, no con las dos cosas. Tanto la imagen de cambios fibróticos como la caída de la FBC son muy específicas y muy sensibles para identificar empeoramiento de la fibrosis pulmonar, a diferencia de la LCO. Pero es verdad que pacientes con enfisema, por ejemplo, no tienen tanta caída de la FBC. Pacientes con más de 75 años
pues los porcentajes predichos para pacientes con 80 años están hechos hace 25 años, nada tienen que ver con los abuelos de ahora de 80 años que están estupendísimos, que es como los antiguos 70. Entonces, hasta que se puedan hacer nuevos predichos, yo diría que tanto en la combinada con enfisema como en los pacientes por encima de 75 años, cuidado con la FBC, porque es un parámetro difícil para evaluar progresión de fibrosis, incluso para evaluar fibrosis, porque se mantienen los abuelitos en cuarta edad, se mantienen entre 80 y 100% durante mucho tiempo, a pesar de tener una NIU consistente en el TAC. Entonces, en esos dos subgrupos de pacientes, ojo con la FBC. En el resto de pacientes, la FBC es muy sensible. Pero sí que es verdad, como decías, que en ese paciente que sobre todo son combinados con enfisema, cuando son más jóvenes, pues la FBC poco tiene que hacer. Pero hay otro parámetro en las funcionales que a mí me gustaría remarcar, que no está en las guías, pero que yo lo utilizo mucho, que es la relación RV-TLC en los volúmenes, en la pletismografía. El RV-TLC nos ayuda muchísimo, sobre todo en la fibrosis enfisema, porque si tú ves una bajada de la RV-TLC, pues también, aunque la FBC se mantenga y el paciente está peor, pues nosotros le hacemos un TAC para ver si realmente hay un empeoramiento de la fibrosis en el TAC. Son pequeños detalles que a nosotros no son muy útiles, pero como os decía antes, paciente a paciente, por perfil de paciente. Entonces, obviamente la parte buena es que no tenemos que tener radiología y FBC, sino que empeoramiento de síntomas con radiología peor o FBC peor ya es suficiente como para catalogar en progresión. Excelente. Yo no te quiero atomizar más preguntas, no sé si Mónica o alguien de los participantes, si no, yo ya te saludo y te agradezco desde ya mucho todo lo que hiciste y bueno, te esperamos en Uruguay. Gracias, eso espero. No, yo una sola pregunta, porque me parece que está bueno que hay mucha gente que yo el otro día escuché en la puesta a punto del post-COVID respiratorio, que te preguntaban a ti la experiencia de ustedes en las formas progresivas, fibrosantes progresivas, si es que realmente, digo, justamente, creo que ustedes comentaban que la experiencia de ustedes, al igual que la de la mayoría del mundo, es que puede existir cierto grado de fibrosis, pero que los que de verdad se comportan como progresivos son un pequeño subgrupo. Y eso yo te quería pedir a ver si podías brevemente contar la experiencia, porque tú dijiste que había 2 pacientes solo trasplantados en España y esos 2 pacientes estaban con pirfenidona. Entonces, bueno, capaz que brevemente lo podés resumir porque, bueno, es un tema que también está en el foco de los neumólogos acá. Sí, es un tema que a mí me apasiona porque egoístamente, cuando empezamos a ver los TACs, yo pensé, bueno, pues mira, tenemos un modelo humano real para poder entender por qué unos reparan y otros no reparan, porque habitualmente ese inicio lo perdemos siempre en la investigación. Así que el inicio de la investigación que hicimos nosotros no fue porque pensáramos que hubiera mucho post-intersticio del COVID, pero era simplemente para que en el seguimiento pudiéramos tener claves de los que reparaban versus los que no reparaban, porque en el fondo es un distrés de causa vírica y el distrés de causa vírica ya suele dar una NINE post-distrés, una NINE fibrótica que se queda ahí, da unas secuelas intersticiales radiológicas muy, muy bien tipificadas. Se tipificaron hace muchísimos años, creo que la publicación es de 2017. Por gripe y por gripe A, por ejemplo, están muy bien tipificadas. Es un grupo americano súper, súper bonito que lo que hacen es, el nombre del radiólogo es Jeff Galvin, con Terry, la patóloga, no me acuerdo cómo se llama de apellido, pero el radiólogo es Jeff Galvin y lo firma él primero. Y hacen una correlación historradiológica muy buena donde se identifica una NINE post-distrés cuando el distrés lo causa un virus y hace un distrés grave. Entonces, con esa teoría nosotros pensamos que a lo mejor si los cogemos desde el principio podíamos identificar los que reparaban de los que no reparaban. Y viendo esto lo que sí que vimos es que a diferencia del post-distrés vírico por gripe, la proporción de pacientes que hacen esto después de un COVID es bastante más alta. Por suerte, la mayoría mejora,
pero hay un porcentaje que mantiene esa fibrosis y, por desgracia, el paciente mejora de otras cosas, pero persiste ese pulmón fibrótico que no se expande, que ha hecho una amalgama, que no sabemos aún por qué es, y porque son gente jóvenes, ahí son pacientes jóvenes por debajo de 65 años, y que se nos ocurrió en su momento que, como hacíamos el ensayo clínico fibrocovid para los que habían sobrevivido y recibían la PIRFE, que por qué no lo podíamos probar en los intubados. Y efectivamente, pues se puede hacer. Y esos pacientes, poco a poco, si le das mucho corte y hacen infecciones múltiples y además se quedan mucho más miopáticos, pero si le das PIRFE, poco a poco van mejorando y aguantan hasta el trasplante. Los que hemos trasplantado pues habían estado hasta con ECMO, o sea que eran muy graves, y ya os digo que eran por debajo de 65 años. Eso es una fibrosis rápidamente progresiva en la fase más tardana del momento agudo. Y luego está el que hace un post-COVID intersticial, que en vez de resolver de la neumonía organizativa, que pasa a cabo de un mes, entre 2 semanas y un mes y medio después de la fase aguda, sobre todo en los casos severos, esa organizativa va resolviendo solo con cortis o con lo que le des, es igual, va resolviendo, y en la mayoría se limpia a cabo de un año, año y medio. Pero luego hay un subgrupo, que son los que estamos siguiendo, que mantienen esas alteraciones reticulares, aunque del fibrocovid hemos encontrado que un 5% empeora la FBC, la del LCO. Y ese 5% es el que ahora está en estudio pretrasplante, porque no podemos hacer absolutamente nada. No han mejorado con cortis, no han mejorado con antifibrótico, siguen con el oxígeno, por desgracia. Hemos optimizado la musculatura, lo hemos optimizado todo, no tienen infecciones y lo que han hecho es una fibrosis que ha progresado. Pero os digo que son esos 5 o 6 pacientes de fibrocovid, que son pacientes seleccionados con cambios fibróticos en el TAC después de 1 o 2 meses al alta, después del alta y de los cortis, con más del 10% de cambios fibrosantes. O sea que es un subgrupo de otro subgrupo. Y en total hemos testado 2.000 pacientes con COVID severa en España. De esos 2.000 reclutamos 113 en el fibrocovid. O sea que es un porcentaje muy bajo, menos del 1%. Y de esos 113, 5 se han quedado progresando. O sea que es de 0,000x% el grado de secuela fibrosante. Por suerte de todos, de los pacientes y de nosotros. No, excelente, María, y creo que esto era un poco de lo que tenemos que tener presentes los neumólogos a la hora del seguimiento de todos esos pacientes, tener la esperanza de que la mayoría van mejor, de tener la constancia de seguirlos a los más sintomáticos y a los que tienen más compromiso tomográfico y funcional, y ir pensando en eso, en alternativas para esos poquitos que progresan y que ya tendremos nuevas respuestas, en el sentido de si de repente, ahí está, hay algo diferente que va a permitir identificar que, bueno, que tal vez tengan una vía común telomérica o lo que sea que haga que esos pacientes hayan progresado. Te agradecemos un montón porque hiciste fácil lo difícil. Siempre que te escucho me pasa lo mismo, digo, ahora sí la genética va a entrar en nuestra vida, como dicen las estudiantes, que ellas ven los telómeros y se acuerdan de mí. Yo siempre digo, porque no te conocen a ti, ahora te conocen a vos, ya saben que cuando piensen en telómeros tienen que ir a leer a María Molina o escucharla siempre que puedan, así que muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Bueno, María, excelente, muchísimas gracias. Pedimos, te dejamos libre para que disfrutes el viernes.